Muy bien, buenas noches. Continuando con el trabajo que tenemos asignado, en esta noche voy a tratar de resumir a ustedes lo que corresponde a ver la economía como un conjunto. Hasta ahora que hemos revisado, por ejemplo, hemos visto que estudia la economía, entendiendo que el principal problema de la economía son las necesidades que son ilimitadas y atender esas necesidades con recursos que son escasos. Y también hemos visto que en función de lo que ocurre en la economía, se deciden cosas como qué cosas se van a hacer, qué cosas se van a fabricar, qué cosas se van a producir dentro de la economía. Eh, Otra cosa que también es importante es porque parecería que los economistas nunca están de acuerdo, es porque esta ciencia, como les mencionaba a ustedes, es una ciencia que estudia el comportamiento humano y generalmente ese comportamiento humano puede ser propuesto en función de diferentes variables que entran en análisis y que eso podría justificar por qué a veces la apreciación de un economista con relación a la ocurrencia de un evento puede ser distinta a la de otro. Y creería que esto no está desapegado de muchas de las ciencias sociales. El punto de vista de un profesional puede cambiar con relación al punto de vista de otro profesional cuando ambos tienen enfoques diferentes desde perspectivas diferentes. Aquí otra pregunta: ¿por qué, por ejemplo, un jugador de fútbol no tiene un segundo trabajo? Y ustedes pueden ver ahí, en el caso de estos jugadores de élite, el hecho puntual de que son gente que tiene gran cantidad de ingresos y obviamente van a maximizar el uso de los recursos para poder generar ese máximo rendimiento en ingresos que a ellos se les van a dar. Eh, y aquí veremos también lo que en algún momento conversábamos sobre el tema del mercado y desde la perspectiva de los aportantes a la teoría económica como Adam Smith, quien hablaba justamente de esta mano invisible, entendiéndose por esto el hecho de que una especie de mano era la que guiaba cómo se comportaba el mercado y que terminaba regulando todo dentro del mercado, ¿no? Entonces, esto dentro de los conceptos básicos que ya hemos revisado. Con relación a microeconomía, nosotros dentro de nuestro programa de estudio, más adelante lo vamos a seguir desarrollando, vamos a comenzar a entender primero lo que tiene que ver con oferta, demanda y punto de equilibrio, ¿no? Entendiendo qué es mercado. De aquí ya entrando ya en el tema, el mercado no es otra cosa sino que aquel lugar físico virtual donde están presentes dos grandes fuerzas que son la oferta y la demanda. Eso implica desde la perspectiva económica el concepto de mercado. Otra pregunta, por ejemplo, aquí con relación a microeconomía: ¿cómo saben los panaderos cuánto pan hacer? Esto tiene que ver mucho con la cantidad de demanda, ¿no? En función de cuánto se esté demandando un producto, es que obviamente va a haber una respuesta desde la perspectiva de la oferta. ¿Qué pasa si se duplica el precio de los cigarrillos? Por ejemplo, ¿qué ocurre si el precio de un producto sube en el mercado? La lógica es que para la gran mayoría de productos, lo que va a suceder es que los consumidores van a requerir menos de ese producto. Si se duplica el precio de los cines, es en este caso no un producto, sino un servicio, va a ocurrir algo muy similar en el hecho de que al ser también un producto que tiene un cierto nivel de demanda, al aumentar el precio de este producto, simplemente lo que va a suceder es que van a haber menos personas que van a adquirir ese servicio. Eh, ¿Por qué los limones suben de precio en Semana Santa? Por ejemplo, esto tiene que ver con la demanda de un producto, el exceso de demanda de un producto. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en nuestra cultura generalmente se demanda mariscos, se demanda productos que no tienen que ver con carne. Entonces eso hace que esto esté relacionado en su producción, en su elaboración, generalmente con limones. Y eso hace que obviamente la demanda de ese producto, a pesar de que no es directamente el principal, es un bien relacionado, sea demandado también de esa manera. ¿Por qué tanta gente le gusta la economía de mercado? ¿Por qué la gente habla mucho de economía de mercado? Porque simplemente lo que sucede es que el mismo mercado, entienden que el mismo mercado es el que regula todo. Pero a pesar de que esto suena tan lindo, tan bonito, nosotros veremos en ciertas situaciones donde esas regulaciones podrían llevar a tener comportamientos perversos a los participantes del mercado, y en ese momento es importante que entre a participar o a regular el Estado. Eh, hemos de ver también con relación a microeconomía las distorsiones y externalidades, los bienes públicos, el comercio internacional,
¿Qué pasaría si se triplicara el salario mínimo? ¿Se imaginan tener 3 veces lo que una persona gana actualmente con salario, como salario mínimo? Lo más seguro es que se comienzan a generar una serie de cosas como, por ejemplo, la demanda de ciertos productos. Mejora mi nivel de ingreso, yo voy a comenzar a demandar más de unos productos y menos de otros. Entonces, ahí más adelante van a ver también, cuando veamos las variables que se relacionan con la demanda, cómo esta variación en el nivel de renta o la variación en el nivel de salarios podría generar eh, nos va a permitir a nosotros entender que son bienes normales y que son bienes inferiores. ¿A quién le cobraremos los impuestos? ¿Al consumidor o al vendedor? Eso también es importante. Dependiendo de los impuestos, de dónde lo pongamos, tiene una afectación, ¿no? Recuerden que generalmente el vendedor todo impuesto lo traslada al precio. ¿Ya? Y finalmente también el consumidor es el que finalmente termina pagando esos impuestos, ¿no? Entonces, tiene un efecto sobre la oferta, tiene un efecto sobre la demanda. Dependiendo de dónde lo coloquemos, puede tener incidencia sobre, como les digo, la oferta y la demanda. ¿Por qué subsidiar? Transantiago imaginen que es una cooperativa, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, subsidiar el transporte público? ¿Es bueno o es malo el tema del subsidio? Esto también se discute en economía desde la perspectiva hay mucho en discusión sobre si los subsidios son buenos o son malos. En realidad yo tengo mi punto muy particular de vista. Para mí los subsidios no son malos siempre y cuando sean bien guiados. Si hay un programa adecuado para poder canalizar el subsidio tiene como finalidad poder generar una ayuda a quienes son los consumidores, ¿no? Quienes van a recibir finalmente un producto. Ejemplo, el gas de consumo doméstico. Ese gas de consumo doméstico, si le quitaran el subsidio, tendría un precio de 20, 22 cada bombono de gas. Actualmente el precio, si no recuerdo mal, está entre 1,60 y 1,80, que es el precio oficial. No estamos diciendo cuánto le cuesta llevarla en su casa, que en su casa le podrán cobrar 3, 4 dólares. Pero ese diferencial que hay en el precio entre ese 1,80, 1,60 y los 22 dólares es lo que finalmente termina pagando el Estado. Esa es la ayuda que da el Estado. Entonces, eh, el subsidio, si bien es cierto, hay distorsiones en el uso del gas, por ejemplo, que los restaurantes lo compran para poderlo utilizar. Anteriormente habían vehículos que utilizaban este gas. eh, esta situación, el problema no es el subsidio en sí, sino el sistema que está detrás para controlarlo y canalizarlo de manera adecuada. Entonces, eh, ¿por qué subsidiar? Porque en realidad es una ayuda a quienes reciben finalmente el producto, ¿no? ¿Cómo se relaciona el dicho no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo en la economía? Esto entendido desde la perspectiva de que todo en la economía está relacionado y que lo que finalmente termina ocurriendo como una acción, por ejemplo, si yo como productor subo el precio de un producto, eso finalmente termina desencadenando luego un ajuste de la misma mercado, haciendo que, por ejemplo, baje la cantidad demandada por el precio más alto que están ofreciendo un producto y finalmente se alcance un nuevo punto de equilibrio. Eh, 3 estudiantes viven juntos, ¿quién limpia la casa? Esto también tiene que ver con el hecho de cómo se manejan los recursos y cómo se utilizan esos recursos que existen a disponibilidad. Eh, Estructura de mercado, teoría de juegos y fallas del mercado. Esto también hay que revisarlo, hay que comentarlo de manera muy, muy breve. Es mucho más complejo de lo que simplemente se puede mostrar aquí o se va a ver en este curso, porque en realidad esto implica algo que es una serie de teorías que respaldan eh, justamente cómo funcionan los mercados. ¿Cómo decide una empresa cuántas máquinas y cuántos operarios utilizar? Son decisiones que generalmente ustedes como empresarios van a tomar. ¿Por qué en algunas industrias hay muchísimas firmas y en otras solo unas pocas? Vamos a ver aquí lo que ocurre, por ejemplo, con eh, aquellos mercados donde hay presencias monopólicas o aquellos mercados donde no existen monopolios, sino que existen gran cantidad de participantes. Y me refiero a monopolio no solo desde la perspectiva del consumidor, sino también desde la perspectiva del ofertante, no solo del demandante, sino de los ofertantes. Y asimismo, vamos a ver que van a haber ciertos mercados donde se presente el monopolio, tanto de la perspectiva del ofertante como de la perspectiva del demandante. ¿Por qué la policía interroga a los sospechosos
de haber cometido un ilícito por separado. Esto tiene que ver con la teoría de juegos, una teoría que de manera muy sencilla lo que explica es que generalmente cuando ocurre este tema del interrogatorio, esto sucede para dos sujetos, por ejemplo, que han robado, y estos sujetos son separados, y la idea es preguntarle cuál es la verdad de él de uno con relación al evento, y le preguntan también al otro, y luego terminan finalmente contrastando esas verdades, ¿no? Y lo que va a suceder es que finalmente, con la motivación adecuada, cada uno de los dos participantes van a terminar acusando. Igualamos el precio de la competencia, están perdiendo plata las tiendas, es bueno para los compradores. Nuevamente aquí regresamos al tema del mercado, cómo los precios finalmente se fijan en el mercado. Porque, por ejemplo, una empresa telefónica no puede cobrar lo que se le ocurra con relación a un servicio. Esto es lógica sencilla, es una relación de demanda. Además de que a esto me refiero con los incentivos perversos, podría suceder que en algún momento esta empresa sea la única que está ofertando este tipo de servicio y eso le podría hacer pensar que al ser el único puede cobrar lo que le dé la gana por el servicio. Pero en la realidad, esta empresa va a estar limitada, uno, por el, el, el precio que finalmente el mismo mercado lo va a establecer, pero también va a estar limitado por la participación, en este caso, de un regulador, que es el Estado, para tratar de hacer que ese precio no sea ni exagerado, sino que sea el adecuado para los consumidores. Em, Hablamos de la economía en su conjunto y es importante también poder hablar sobre lo que es la macroeconomía. En macroeconomía, cuando ustedes ya vean macro, van a ver el tema de los índices de precios del consumidor, el Producto Interno Bruto, Banca Central. Los dos primeros tienen que ver con indicadores macroeconómicos, que son los que justamente explican cómo se mueven las cifras económicas dentro de un país. Y dentro de esos entes que participan como reguladores o como principales marcadores dentro de una economía, está el Banco Central, justamente quien tiene a cargo el control de la economía macro para el país y para la gran mayoría de países en cada uno de ellos, ¿no? El Banco Central es un ente, es un banco que justamente se encarga de regular estas cuestiones macroeconómicas en los diferentes países. Atiende, por ejemplo, este tema de la macroeconomía, atiende también problemas como la inflación, ¿sí? Bueno, aquí a manera de broma pongo aquí la inflación es un problema estomacal. En realidad me refiero a la inflación, entendiéndose como el aumento de precios, ¿ya? Cómo los precios cambian, cómo los niveles de precios en una economía van a modificar y cómo ese aumento en los niveles de precios de manera sostenida y prolongada va a ser llamado inflación. ¿Qué es crecimiento y por qué la crisis subprime de Estados Unidos afectó al resto del mundo? Crecimiento básicamente tiene que ver con el hecho de cómo, bueno, si lo ponemos en términos de producción, es qué tanto produje, qué tanto más o qué tanto menos produje con relación al año anterior. Eso implica crecimiento. Y así, por ejemplo, en este año yo gané $20,000 y son $5,000 más que el año anterior, eso quiere decir de que mi economía mejoró, mi economía creció, porque hubo una variación de $5,000 que lo puedo expresar en un porcentaje que representaría por ahí, ¿qué será? Un aumento de un 25% con relación a la situación anterior, donde lo que ocurre, perdón, de un 30% con relación a la situación anterior, y lo que ocurre es que simplemente produje más. Eso es bueno para la economía. Pero asimismo puede ser que en lugar de aumentar esos 5,000, más bien esos 5,000 hubieran disminuido, y eso querría decir de que pasó de 15,000 a $10,000 producidos de un año a otro. Entonces ahí ocurre un decrecimiento en la economía. Entonces, ese decrecimiento también son elementos de interés para la macroeconomía, que obviamente a su tiempo también ustedes lo van a realizar. Y esto de la crisis subprime tiene que ver con básicamente el problema que se generó en Estados Unidos por el hecho de que se comenzó a a dar crédito a personas que no tenían capacidad para poderlo pagar y que finalmente ellos adquirieron viviendas y esas viviendas luego fueron recuperadas por los bancos, pero quedó gente endeudada
y aparentemente se generó como una burbuja de crecimiento por todo este dinero que se canalizó a la economía a través de los bancos, pero que luego simplemente la burbuja implosionó porque nadie pudo pagar esas deudas. Y finalmente los bancos quedaron con una serie de bienes a su cargo. ¿Qué herramientas tiene el Ministerio de Hacienda, en nuestro caso el Ministerio de Economía, para manejar la economía y cómo las utiliza? Todo esto son temas de atención en la macroeconomía. Con relación al desarrollo, ¿cómo podríamos definir la pobreza? ¿Qué es la línea de pobreza, ¿no? ¿Qué se entiende por pobreza? Ustedes van a ver que no solamente se hablan de indicadores económicos, sino que también entran en juego indicadores sociales como este, que es definir qué es pobreza, ¿no? Entonces, esto generalmente tiene que ver con el acceso a servicios básicos, con un cierto nivel de dinero que permite asegurar necesidades básicas para que una persona sea o no sea catalogada como en estado de pobreza. ¿Qué es la distribución del ingreso? La renta, cómo está distribuida en el país y cómo esa distribución del ingreso afecta a la economía. ¿Por qué algunos países que antes eran similares en términos de pobreza, hoy parecen ser tan distintos, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió con esos países? ¿Cuál fue la clave para poder llegar al desarrollo y finalmente tener o disminuir sus niveles de pobreza? Lamentablemente aquí lo que ocurre es que la mala distribución de la riqueza genera inequidad económica. Eh, si los ricos cada día ganan más y los pobres apenas tienen para poder cubrir sus necesidades, a esos pobres no les va a quedar nada de dinero ni para invertir, ni para educarse, ni para prepararse, ni para mejorar en sus condiciones. Esto quiere decir de que generalmente lo que va a ocurrir en un país así es que los ricos terminan siendo más ricos, mientras que los pobres van a terminar siendo más pobres. Si no hay una repartición justa de esa riqueza, obviamente un país no puede desarrollarse. Bueno, esto con relación a estos conceptos básicos. Entonces, hemos visto también que es economía, es estudio de las elecciones de los agentes y las sociedades en condiciones de escasez, ¿no? Entonces, por aquí me pone un ejemplo. Necesitaría, por ejemplo, esta empresa necesitaría 500 millones en subsidios. ¿Es bueno subsidiar o no? ¿Es recomendable subsidiar o no? Como ya les había manifestado, yo tengo mi punto de vista con relación al subsidio. Para mí los subsidios son buenos. El problema es cuando no hay un sistema detrás que canalice de manera adecuada esos subsidios a quienes realmente lo necesitan. Eso es lo que pasa. Em, bueno, también eh, que es economía, ¿no? No es solo dinero, sino que también tiene que ver con inversión social, entre ellos el espacio público, ¿no? Porque la gente también tiene derecho a tener un tiempo disponible. A veces a mí me causa risa cuando en una empresa dice hay que ponerse la camiseta, usted tiene que trabajar más horas de lo que necesita. En realidad yo tengo una forma de pensar, está bien, usted puede ponerse la camiseta cuando la empresa lo necesite, pero es cierto también que usted tiene derecho a tiempo de ocio, tiene derecho a utilizar el tiempo de ocio para precisamente hacer eso, hacer a veces hasta no hacer nada, ¿no? Claro que obviamente usted puede utilizar ese tiempo para usarlo de manera productiva. Si yo tengo un tiempo de ocio, me dedico a estudiar, me dedico a prepararme, o simplemente me dedico a no hacer nada, a estar en un parque, finalmente pasando el tiempo, disfrutando del espacio público, ya. Eso es también desarrollo, porque, repito, no es solamente trabajar y trabajar, sino que todo esto mejore también las condiciones de vida de los sujetos. Entonces, este desarrollo de espacio libre, el tiempo libre que usted pueda tener, en cierta medida también implica mejores condiciones de vida. Es lo que actualmente nos está pasando, lo que nos ocurrió con el teletrabajo. Eh, Todas las condiciones en realidad empeoraron porque terminábamos trabajando más de lo que anteriormente trabajábamos. Y con este tema de los apagones igual, o sea, terminamos trabajando más de lo que anteriormente trabajábamos. Por ejemplo, en este caso nosotros los docentes, debido a que no tenemos horas adecuadas, tenemos que estar pendientes de una cosa y luego de eso poder grabar estas clases para que ustedes las puedan tener. Entonces hay un mayor desgaste y no se respeta justamente ese tema de los tiempos de libertad. Eh, ¿Qué es la economía? Para ser más específico, entonces la economía estudia tres preguntas: cuánto se produce, cómo se distribuye esa producción. Eso ya en un momento ya también lo habíamos conversado. Y por supuesto, las respuestas a estas preguntas dependen de la forma en que se organizan las sociedades. ¿Qué producir y cuánto producir? Va a depender de la sociedad en la que se esté preguntando. ¿Cómo se va a producir? ¿Con más mano de obra, con menos mano de obra?
más técnicamente, con más maquinaria, va a depender de la sociedad, el nivel de la sociedad que tenga, y cómo se distribuye la producción, eso también es importante, ¿no? Si la riqueza está concentrada solamente en los ricos son los que van a mejorar sus condiciones de vida, pero si hay una correcta matriz de distribución de toda esa riqueza, una distribución más justa, no solamente se van a beneficiar las clases altas, sino también las clases bajas y medias. ¿Ya? Bueno, formas de organización, que cuánto se produce, cómo se produce, como habíamos dicho, el planificador central, un solo agente decide las respuestas a esta pregunta. Ejemplo, un reino o la Unión Soviética en los años 50 y los planes quinquenales, ¿no? Esto con relación al planificador central, eso para que ustedes vean la realidad de lo que podría ocurrir en ciertos países. Y economía de mercado, miles de agentes toman las decisiones individuales y la cantidad de gobierno va cambiando. Por ejemplo, Reagan en Estados Unidos, el problema es el gobierno, ¿no? Entonces, son dos posiciones totalmente opuestas. Mientras en la primera, cuando se habla del planificador central, el Estado es el que tácitamente toma todas las decisiones. Acá, en esta economía de mercado, generalmente quienes profesan la economía de mercado ven al Estado como un ente que solamente tiene que ocuparse de las condiciones muy, muy, muy elementales. Y si eso lo puede tercerizar o entregar o alguien más lo puede brindar, hasta eso lo da, ¿ya? Son posiciones discutibles, ambas, son polos totalmente opuestos, ¿no? Eh, pero lo que quiero con esta lámina es que vean justamente esos dos polos opuestos, pero se pueden llegar a puntos medios donde el Estado puede participar, pero también el Estado en algún momento tiene que abstraerse, salir del juego, porque el mercado tiene que desarrollarse, ¿no? Muy bien, método de la economía. Dijimos que esencialmente la economía estudia la forma en que las sociedades deciden qué van a producir, cómo y para quién, con recursos escasos y limitados. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo produce la economía? Entonces, utilizando el método científico para generar un modelo de teoría de la realidad. ¿Qué es un modelo? Generalmente los economistas tenemos un pensamiento, bueno, todo lo que es economía, en gran mayoría, nace de forma abstracta, nace como pensamientos, ideas que nacen en nuestra cabeza. Y en ese afán de poder explicar esto que surge en nuestra cabeza, nosotros ideamos modelos que son aquellos que nos permiten poder eh, transformar esa idea abstracta que nace en nuestro cerebro, explicar con ello lo que ocurre en la realidad, ¿no? Entonces, estos modelos son básicamente formas de poder explicar la realidad, cómo ocurre la realidad, cómo ocurre esto. Eso es un modelo. Entonces, utilizando la teoría, el método científico para generar un modelo o una teoría en la realidad, lo primero que se parte es observando el fenómeno, describiendo ese fenómeno, induciendo, en particular implica, lo particular implica a lo más general, ¿no? Comenzamos de lo más particular hacia lo más general, tratamos de ver cómo ocurren ciertas cosas para luego generalizarlo, y de esa manera surge lo que es un modelo o una teoría. Luego esto se somete a experimentación y se demuestra o refuta dicha teoría y quizás si es acertada, si es aceptada, sigue una nueva teoría, ¿no? Entonces, esto es básicamente la aplicación del método científico dentro de lo que es el modelo de la teoría de la realidad. Seguimos. Ya, el método de la economía, el método científico, teorías en física, química o biología, montones tanto de aquellas que hay que hoy aún parecen ser verdad, como aquellas que fueron refutadas y perecieron, ¿no? Las teorías, hay una serie de ellas, ¿no? Observación y descripción, Maxwell en el siglo XIX, la luz se propaga, ¿sí? Eh, la teoría, la luz es una onda. Por lo tanto, para propagarse requiere de un medio, el éter, de baja densidad y alta elasticidad. La experimentación, Michelson y Morley, pasa poco con el éter, y la teoría alternativa, la relatividad espacial de Einstein. A lo que voy es que eh, generalmente surgen estas teorías, y esas teorías
son sometidas al método científico y de esa manera son validadas o simplemente quedan en el tiempo, ¿no? No son consideradas luego. Bueno, acá tienen otra, la generación espontánea. Cuando la carne se pudre, aparecen larvas. La teoría es la generación espontánea. Puede surgir la vida animal compleja a partir de materia inerte. La experimentación, por ejemplo, Francesco Redi puso pedazos de carne en vasos cerrados y vasos abiertos y aparecieron larvas solo en los vasos abiertos, donde las moscas pudieron poner huevos. Pasteur, igualmente en el siglo XIX, termina de enterrar la teoría de la generación espontánea y la teoría alternativa, biogénesis, vida solo puede ser generada por seres vivos, ¿no? Entonces nosotros podemos ver cómo surge una teoría y finalmente es desvirtuada por otra nueva teoría. El método científico de la economía, uno de los principales problemas que enfrenta la economía con respecto al uso del método científico es la dificultad para realizar experimentos. Esto porque el objeto de estudio son personas o grupos de ellas, quienes, contrariamente a la luz o a las piedras, tienen voluntad. Por esto, la economía es una ciencia social. Cualquier colegial puede hacer experimentos durante la clase de física y comprobar si determinada hipótesis científica es cierta. Pero el hombre, dado que vive solo una vida, nunca tiene la posibilidad de comprobar una hipótesis mediante un experimento. Y por eso nunca se llega a averiguar si debería haber prestado oído a su sentimiento o no. Ese es un pensamiento de Milan Kundera. Sin embargo, aún queda la posibilidad de experimentos naturales. El valor subjetivo del tiempo, observación, descripción. Bueno, estos son otros ejemplos, ¿no? Vamos avanzando un poquito más rápido para poder cubrir más material. Ya, ¿de qué depende si una teoría o modelo es valioso o no? De la capacidad de predicción. La generación espontánea, por ejemplo, no sirvió para predecir qué iba a pasar con un pedazo de carne en un vaso cerrado. O sea, la capacidad de predicción, ese es lo que esto es lo que le da valor a una teoría, qué tanto yo puedo predecir un comportamiento en función de este planteamiento teórico, ¿no? Entonces, la capacidad de predicción es importante. Y la simplicidad y generalidad es también importante, debe ser simple para poder ser utilizable. La definición simple obviamente ha cambiado de un tiempo a otro, y debe ser general, se puede aplicar en varios casos. Eh, Acerca de la predicción de economía, predecir lo que hace un individuo, un grupo de individuos, un país o un grupo de países. La microeconomía estudia el modelo en que se toman decisiones en los hogares, empresas y cómo ellos interactúan en los diferentes mercados, demanda, oferta, excedentes, elasticidades, eficiencia, costo de oportunidad, mientras que la macro estudia los fenómenos agregados que afectan al conjunto de la economía: crecimiento, ciclo, inflación, desempleo, ahorro, inversión, cuenta corriente, exportaciones, importaciones, saldo fiscal y dinero. Simplicidad de los modelos, eso también es importante, como lo decíamos. Los supuestos, perdón, los supuestos juegan un rol fundamental en la formulación de las teorías y modelos. Recordarán ustedes que yo les decía de que a veces la percepción de unos y otros va a cambiar en función de los supuestos que se tengan en juego, o que entren en juego, qué suposiciones se hacen para que algo ocurra. Entonces, permiten simplificar el problema hasta hacerlo manejable. Podrían, por lo tanto, capturar parcialmente la realidad. Sin embargo, para predecir relativamente bien, muchas veces basta con capturar los elementos esenciales del problema, obviando otros. Dos lecciones: es importante conocer bien los supuestos detrás de cada modelo, especialmente en economía, porque de eso se trata básicamente la economía, ¿no? De trabajar con la potencial ocurrencia de algo, pero suponiendo cosas que previamente se tienen en juego. Muchas veces algunos supuestos pueden parecer poco realistas, pero aún así permiten una buena predicción. Los individuos se comportan, ejemplo de supuestos en modelos microeconómicos, los individuos se comportan racionalmente. Por ejemplo,
capaces de comparar dos canastas de bienes y decidir qué canasta prefieren y ser consistentes. Las firmas intentan maximizar sus beneficios económicos. Ejemplo, el modelo macroeconómico es el flujo circular de la economía, simplificaciones. Solo dos tipos de tomadores de decisiones, familias y empresas, que interactúan en solo grandes mercados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tomo el primero ejemplo de supuestos, los individuos se comportan racionalmente y son capaces, por ejemplo, de comprar dos canastas de bienes, comparar dos canastas de bienes y decidir qué canasta prefieren. Eso es bajo la lógica del que el individuo es racional, que busca generalmente maximizar su ganancia. Entonces, bajo eso se entendería, o bajo ese supuesto, se entendería que el sujeto puede tomar la mejor decisión, ¿no? Pero aquí se tienen que suponer también ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí no estoy considerando el tema de las emociones. Podría ser que las emociones podrían incidir sobre la toma de decisiones de estos sujetos. Es decir, que si alguien se levantó mal genio, la decisión de compra podría, mejor dicho, esas emociones podrían influir en su decisión de compra. Así mismo, como si alguien está completamente alegre, esas emociones también pueden influir sobre su decisión de compra, ¿no? Otras cosas que podrían influir, por ejemplo, es el hambre. Si el tipo está con hambre, va a querer comprar la canasta más grande. Si el tipo está lleno y va a comprar, lo más seguro es que va a decir, no, no necesito tanto y va a querer comprar menos. Nos parecen cosas pequeñas, pero en realidad estos supuestos nos permiten a nosotros poder eh, explicar un poco mejor estos modelos económicos. ¿Qué más tenemos? Ya, esto es un ejemplo de un modelo que es básicamente el flujo circular. Este flujo circular donde ustedes pueden ver la participación, en este caso de solamente dos actores, empresas y Estado. Generalmente se presenta este flujo con la presencia también del Estado, ¿no? No solamente así como ustedes ven aquí, empresas, perdón, y las familias, sino que también participa el Estado. Pero este flujo me permite a mí poder ver, por ejemplo, cómo salen los ingresos, ¿sí? Desde el mercado de bienes y servicios, las empresas venden, las familias compran, ¿no? Entonces, si las empresas venden, los ingresos llegan a las empresas, quienes producen bienes y servicios, compran y usan los factores de producción, y ellos lo que hacen es, por ejemplo, pagar salarios y rentas que van justamente hacia esas familias, ¿no? Eh, con esos ingresos, lo que hacen las familias es que compran bienes y servicios y con y las familias tienen ese gasto de consumo, ¿no? En el mercado de bienes. Asimismo, eh, las familias, perdón, las empresas eh, venden bienes y servicios, ¿sí? Aquí en esos bienes y servicios, perdón, al revés, estamos aquí. Las empresas venden esos bienes y servicios pasan a las familias, quienes compran esos bienes y servicios. Eh, Con esos bienes y servicios se genera trabajo, por ese trabajo las familias reciben una paga, ¿sí? Y generan obviamente con ese trabajo la producción que las empresas necesitan. Básicamente lo que nosotros tenemos aquí es una explicación de los del flujo, cómo va en este caso, o cómo es la relación que existen entre las empresas y las familias explicado a través del flujo circular de la economía. Producir o influir, análisis positivo y análisis normativo. La economía positiva es la descripción de causas y efectos, no es juicio de valor, sino un afán de entender y predecir. Un impuesto a las ventas reduce la cantidad transada. El uso obligatorio de un cinturón de seguridad se puede verificar con información real. Entonces, la economía positiva básicamente lo que hace es describir las causas y efectos. Y no hay un juicio de valor, sino un afán de entender y predecir, simplemente describir. Mientras que la economía normativa, cómo debía ser la economía, aquí hay juicios de valor basadas en consideraciones de políticas religiosas u otras. Debe haber un salario mínimo o una sugerencia de salario mínimo, debe haber un royalty, una ganancia a perdón, un impuesto, un valor, un pago a la gran minería. Entonces, esto es lo que
lo que básicamente es la diferencia entre economía positiva y normal. Veamos ahora algunos conceptos esenciales que son utilizados siempre en los modelos económicos. Estas forman casi un lenguaje propio de la ciencia económica. Eh, los agentes enfrentan un trade-off. El enfoque económico consiste en comparar los costos y beneficios para tratar de entender las decisiones. Si B es mayor que C, debe hacerse X, en caso contrario, no. Ejemplo uno: ir a predecir que baje la música de la fiesta de un lado o quedarse estudiando. Eh, Perdón, ir a pedir que bajen la música de la fiesta de al lado o quedarse estudiando. Y dos, la eficiencia, en este caso los Chicago Boys, un grupo de básquetbol. O equidad, crecer con igualdad, ¿no? ¿Cómo se miden los costos y beneficios? Los beneficios son disposiciones a pagar por cualquier cosa y los costos es el valor que todos los recursos involucrados en una variable. El costo de oportunidad es el valor de mejorar alternativas que se descartan al tomar una decisión. Ejemplo, Messi, eh, por ejemplo, si pongo a Messi o a un jardinero whatever, Miguel Cueva, que corten el pasto, ¿sí? En vez de jugar fútbol, ¿no? Entonces, por ejemplo, le digo a Messi que corte el pasto, mientras que la otra persona, Miguel Cueva, que no sabe ni patear una pelota, lo mando a jugar fútbol. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Y el costo de oportunidad va a ser el uso del recurso, ¿no? Sacrifico a uno por utilizar a otro. Eh, Cada arma que se produce, cada buque de guerra que se construye, cada cohete disparado significa al final un robo para el hambriento que no es alimento y por aquel que tiene frío y no es abrigado, ¿no? Entonces, esto también es un ejemplo del costo de oportunidad. El dinero que nosotros destinamos para la protección de la nación, en cierta medida, o para la compra de armas, podría ser, tiene un costo, y ese costo es que ese dinero podría ser utilizado en eh, dar alimentación al pueblo, dar salud a la gente, dar educación a las personas, ¿no? Hay que elegir. Ejemplo 3, bueno, aquí planteo una moraleja: no se olvide considerar el costo de oportunidad, son costos de oportunidad y beneficios en realidad. Eh, cualquier otro ejemplo, ¿no? Puedo tener en este tema del costo de oportunidad el hecho de si por ejemplo, quiero, mañana tengo la lección de microeconomía y tengo que ir al gimnasio. El costo de oportunidad va a ser que, como tengo que estudiar, voy a sacrificar las horas de gimnasio por irme a estudiar, ¿ya? Voy a tomar una decisión, voy a elegir qué es lo que voy a hacer. En este caso, como el costo de oportunidad que yo tengo es sacrificar mis 2 horas de entrenamiento por irme a tomar o a tener 2 horas de estudio. Pero obviamente eso también va a tener una consecuencia, ¿no? Que va a ser de que yo salga mejor o mal en un examen, en el examen que tengo que hacer. Un modelo es aquel que captura que los recursos son escasos y por ende debiese mostrar los costos de oportunidad, la frontera de posibilidades de producción. Este es un ejemplo también de lo que es un modelo, la frontera de posibilidades de producción. Es otro modelo también que se tiene en cuenta en economía. La frontera de posibilidades de producción forma demostrar gráficamente la combinación de bienes y servicios que podrían producirse si cantidades dadas de recursos, insumos, factores se usaran eficientemente. Eh, Considere que están, a ver, aquí creo que hay una presentación. No, lamentablemente no tenemos ahorita el gráfico. Bueno, este también es otro modelo, el de la mano invisible. Generalmente un individuo no trata de promover el bien público, lo único que busca es su propio bienestar. Al hacerlo, una mano invisible lo lleva a promover un fin que no estaba en sus intenciones al buscar su propio bienestar. A menudo el individuo promueve el de la sociedad más eficientemente que si realmente intentara hacerlo. Esto fue dicho por Adam Smith. Eh, Smith, en una economía de mercado en que miles y miles de agentes toman decisiones individuales buscando su propio bienestar, llevaría a la sociedad a la frontera de posibilidades de producción. Esto queda por demostrar, bueno,
La frontera de posibilidades de producción básicamente habla de que usted, por ejemplo, tiene a disposición dos recursos, ¿no? Y usted puede hacer una combinación de esos recursos y en función de la combinación que haga, usted va a poder producir cierta cantidad de bienes o de servicios. ¿Ya? De esas combinaciones surge una especie de puntos que constituyen esa frontera de posibilidades de producción. Esas combinaciones los van a llevar a el punto sobre la frontera, entendiéndose que por encima, cualquier punto por encima de esos puntos es imposible de realizar porque no se puede, no se lo puede lograr porque los recursos no dan para eso. ¿Ya? Pero en cambio, un punto por debajo de esa frontera de posibilidades de producción implicaría una subutilización de los recursos, porque se supondría que en ese nivel se podría alcanzar un nivel de mejor uso de esos recursos con una combinación que nos lleve a la frontera de producción. Listo. Entonces, con esto hemos revisado el tema de más o menos una idea de lo que es la economía en conjunto. Bueno, este video va a ser subido a su plataforma y luego de esto voy a seguir revisando o colocando otros videos con relación a los temas a tratar. Gracias y buenas noches.